el bautismo en agua. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Mateo 28, 18-20. Comenzaremos diciendo que el bautismo en agua, como vemos en la cita de Mateo 28, es un mandato dado por Jesús, en quien reside toda autoridad, y es principalmente un acto de obediencia realizado públicamente que muestra un compromiso previo con Jesús, mientras que el catolicismo romano enseña que el bautismo es instrumento de gracia y salvación, mediante el cual se perdonan todos los pecados cometidos, según dicen ellos. Lo que leemos en la palabra de Dios es bastante diferente. Por ello, Jesús comienza declarando en Mateo 28, precisamente que en él reside ahora toda la autoridad, tanto en el cielo como en la tierra, porque va a dar un mandato. Por tanto, implica una acción posterior a la declaración. El bautismo de Juan y el de los discípulos de Jesús. Y aquí, hemos de hacer una distinción entre el bautismo que predicaba Juan, del que van a practicar los discípulos a partir de este mandato, porque tal diferencia es real. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Pero, al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban a donde él estaba bautizando, les advirtió: camada de víboras, ¿quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Mateo 3, 6-8. Como vemos aquí, el bautismo de Juan continúa el formato de los actos sacrificiales dictados por Dios en el Antiguo Testamento, en la ley, como vemos en el texto de las Sagradas Escrituras a continuación. Si el que peca inadvertidamente es alguien del pueblo, e incurre en algo que los mandamientos del Señor prohíben, será culpable. Cuando se le haga saber que ha cometido un pecado, llevará como ofrenda por su pecado una cabra sin defecto, pondrá la mano sobre la cabeza del animal, y lo degollará en el lugar donde se degüellan los animales para el holocausto. Entonces, el sacerdote tomará con el dedo un poco de la sangre, y la untará en los cuernos del altar del holocausto, después de lo cual, derramará el resto de la sangre al pie del altar. Luego, le sacará al animal toda la grasa, tal y como se le saca la grasa al sacrificio de comunión, y el sacerdote la quemará toda en el altar, como aroma grato al Señor. Así el sacerdote hará expiación por él, y su pecado le será perdonado. Levítico 4, 27-31. El perdón de pecados requería sacrificios constantes, porque era perdón por los pecados cometidos, no por todos, sino por los que ya se habían cometido. Como ya vimos en el tema anterior, el bautismo de Juan tenía este formato, pues Jesús, el Mesías, aún no había completado su misión. Entonces, el perdón recibido en este bautismo de Juan, también es un perdón del tipo parcial, ya que no era para salvación. Yo los bautizo a ustedes con agua, para que se arrepientan. Pero el que viene después de mí, es más poderoso que yo, y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo, y con fuego. Mateo 3, 11. El bautismo de Jesús. El bautismo que ofrece Jesús, en cambio, implica la llenura del Espíritu Santo, y este sí es para salvación. Veamos dos textos que nos enseñan acerca de este hecho. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar, porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. Juan 14, 15-17. Primero, Jesús promete la compañía del Espíritu Santo, y como veremos a continuación, nos enseña acerca del cómo será llevado a cabo este hecho. Le contestó Jesús: el que me ama, obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. Juan 14, 23. Como vemos, el bautismo del Espíritu Santo no es un acto exterior solamente, sino el hecho mediante el cual Dios habita dentro del ser humano que se ha rendido a Él, y algo más profundo debemos ir. Pero, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes,
recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Hechos 1:8. Ese poder que menciona el Señor aquí a sus discípulos, está directamente relacionado con la consecuencia de aceptarle, y recibirle como Salvador, según vemos en Juan 1. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Juan 1:12. Evidenciamos aquí, que hablar del derecho de ser hecho hijo de Dios, implica también el poder transformador que trae el nuevo nacimiento, mediante el Espíritu Santo. Por ello, el bautismo que da el Espíritu Santo es completamente para salvación, mientras que el bautismo en agua predicado por Juan el Bautista, era para el perdón parcial de pecados, y luego de la resurrección de Jesús, fue convertido en señal de obediencia, como vimos en Mateo 28. Ahora bien, ¿quiénes pueden ser bautizados? Dicho esto, podemos tener una idea clara acerca de quiénes pueden ser bautizados. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo, quien subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios, y a quien están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes. Primera de Pedro 3:21-22. Primera condición para recibir el bautismo en agua: la persona debe ser capaz de tomar un compromiso con Dios. Asimismo, requiere que la persona haya aceptado previamente a Jesús, como su Señor y único Salvador. Y se cierra, con el acto público en sí mismo. Esto, tira por tierra el bautismo de niños pequeños que enseña el catolicismo romano, y eleva la edad del que va a ser bautizado, a la edad mínima necesaria para comprender el hecho del bautismo. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Marcos 16:16. Y a continuación, vemos el procedimiento que se sigue en el bautismo en agua. Va primeramente la profesión de fe en Jesucristo. A continuación, el testimonio de haberle aceptado como Salvador y Señor. Y, por último, la inmersión en agua por completo. Esto es así, ya que la palabra griega para definir el bautismo, implica el inundar, cubrir completamente con agua, bañar, dejar completamente mojado. De ahí, que el bautismo en agua predicado, y practicado por los discípulos de Jesús según el mandato de él, tomó este formato y lo ha mantenido hasta hoy. Antes de continuar a la siguiente lección, solicite al correo electrónico al final de esta página, la ficha de autoevaluación que se complementa con cada lección. Por favor, háganos saber sus comentarios y dudas.